Muy bien, les recordamos, buenos días a todos, les recordamos que por favor nos ayuden apagando su cámara y su micrófono para permitir que todos los recursos de Internet estén a la disposición de nuestra conferencista el día de hoy. Muchas gracias. Son las 12 del día, Toño Camacho, es tiempo. Sí. Adelante, Víctor, si quieres apoyarnos dando las indicaciones de este tipo de eventos. Muy bien. Como cada jueves tenemos una muy importante presencia. Nos acompaña la licenciada Irazú Corral. Ahorita Toño Camacho se encargará de dar todos los pormenores. Bienvenidos todos. Ya tenemos 38 participantes, son las 12 del día. Es momento de arrancar en señal de respeto a la gente que es puntual. Muy bien, Toño, las cámaras y los micrófonos son tuyos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos a este webinar de los jueves, como ya se está haciendo tradición en ADERIAC. En ausencia de Juan Carlos Cadena Solís, presidente de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano, les damos la más cordial bienvenida a este evento, ¿no? Agradeciendo primeramente a Match Group MX que gracias a él nos contactó con Irazú Corral, nuestra conferencista del día de hoy. Como mencionaba Víctor, también decirles que les agradecemos mantengan apagado su micrófono y su pantalla para efecto de evitar cualquier interferencia en la señal. Asimismo, le decimos que las preguntas las podrán realizar a través del chat, mismas que serán atendidas una vez que terminemos con nuestra charla. Y también recordarles nuevamente que se les hará llegar un cuestionario de evaluación para que nos apoyen en mejorar ese tipo de eventos. Bueno, como ha sido también ya tradición y respetando el tiempo que nos dedican, voy a permitirme presentar a Irazú Corrales. Irazú es licenciada en Pedagogía Empresarial por la Universidad Panamericana, titulada con mención honorífica. Cuenta con una maestría en Recursos Humanos por la Universidad La Salle, entre otros estudios, coach ontológico, y cuenta con más de 25 años de experiencia en puestos ejecutivos de recursos humanos para Latinoamérica en diversos sectores, servicios de farmacéutica, IT, editorial, financiera y servicios para capital humano. Experiencia dirigiendo operaciones en México, Brasil, Colombia, Argentina, Venezuela, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Puerto Rico y España. Hoy es directora general en Recruiters en HR Latam, apoyando a las empresas en la correcta implementación de la NOM 035. Bueno, Irazú, el micrófono y la pantalla es tuya y muchas gracias nuevamente por apoyarnos y compartir con nosotros este día. Muchas gracias, señor Camacho. Buenos días, bienvenidos a todos. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes. Gracias por ADERIAC, primero que nada, por la presentación. Vamos a hablar de este tema que me apasiona muchísimo. Simplemente quiero decirles de dónde venimos con este tema. Tengo experiencia de más de 20 años como director de recursos humanos en Latinoamérica en diversas organizaciones. Tengo un cambio organizacional en manejos de temas de liderazgo. Y desde hace más de 3 años venimos trabajando para la firma Recruiters and HR Advisors. Es la firma hermana de consultoría y headhunting de Grupo Match, a quien agradezco también la invitación a dar este webinar. Y venimos impartiendo temas o trabajando con temas de procesos de recursos humanos, con temas de cambio organizacional, con temas que ya se venían manejando, entre otras cosas, no solo reclutamiento, sino también wellness.
Y aquí es donde empezamos a trabajar hace ya casi 2 años, cuando en el 2018 se promulga la norma 035 para armar este proyecto que hoy nos tiene como muy felices y nos tiene aquí también compartiendo con ustedes un poco de nuestra experiencia y de lo que hemos hecho en estos años. Vamos a hablar, primero que nada, ¿qué es la norma 035? La norma 035 es una norma oficial mexicana de la Secretaría del Trabajo, no es de la Secretaría de Salud, es de la Secretaría del Trabajo, ese es su ámbito. Obliga a todas las empresas a nivel nacional, divididas en su categoría por tamaños. Básicamente es, le diría yo, micro, pyme y empresas a partir de 50 empleados en adelante, son empresas C. Y lo que busca esta norma es básicamente 3 cosas que me encantaría que se llevaran de aquí al final de la sesión. Identificar, analizar y prevenir que factores de riesgo psicosocial, entorno organizacional favorable, acontecimientos traumáticos severos. Ahorita vamos a desglosar y a detallar esta, ¿no? Es una norma que entra en vigor en 2 etapas. En la fase 1 entró en vigor 1 año después de su promulgación, después del 2018. Es decir, lo que comprende la fase 1 debió haberse ya completado y la fase 2 se libera para revisión a partir de octubre 23 del 2020. Entonces estamos ya a menos casi 60, 70 días de cerrar esta segunda etapa. ¿Por qué ha causado tanto revuelo esta norma respecto a otras? ¿Por qué es esa diferencia? Esa es parte de lo que vamos a descubrir el día de hoy. Porque tenemos normas de la Secretaría del Trabajo que tienen que ver con salud, con comisiones mixtas, con ergonomía ahora también, y no hay tanto revuelo como lo que se ha generado en el mercado a través de la norma 035 y lo vamos a ir descubriendo a través de esta presentación. Primero que nada, quiero definir 3 términos que son muy importantes porque los vamos a usar como lenguaje coloquial para el resto de la presentación. Factores de riesgo psicosocial, laborales, que son los que nos van a atañar en esta norma, ¿no? Entenderemos más adelante que también hay factores de riesgo psicosociales en nuestra vida personal, pero que los que atañen esta norma son los estrictamente laborales. Acontecimientos traumáticos severos, igualmente tenemos acontecimientos traumáticos severos en nuestra vida diaria y estamos enfocados específicamente a los que ocurren en el entorno laboral y ahora los vamos a distinguir. Y finalmente, lo que es el entorno organizacional favorable, entendemos la gente de recursos humanos típicamente con el lenguaje de clima organizacional, ¿ok? ¿Qué es el entorno organizacional favorable? Pues es básicamente el producto de la socialización, ¿no? Se manifiesta a través de emociones, actitudes y se interpreta por corporalidad, lenguaje, pensamiento, caras, gestos, muecas. Se mide a través de sentido, para la norma, sentido de pertenencia, a través de la capacitación que podemos darle o no a nuestros colaboradores, a través de las responsabilidades definidas, por ejemplo, en una descripción de puesto o en un contrato o en unas métricas que pongamos nosotros. Se mide a través de comunicación. ¿Me ayudan por alguien con sus micrófonos, por favor? Se mide a través de la comunicación y la interacción con los integrantes, a través de nuestras cargas de trabajo, no solamente jornada, sino la carga. ¿Cuánto tengo que hacer yo? Un puesto y medio, ¿no? Lo estamos viviendo mucho ahorita con esta situación de recortes de personal que implican no dejar de hacer lo que estabas haciendo, sino que además ahora tienes que ayudar o hacer lo que hacía también un compañero que pudo haber sido desvinculado. Jornadas de trabajo regulares y obviamente un tema muy fuerte de evaluación y reconocimiento del desempeño, ¿no? Así que vamos dibujando un poco por dónde viene la norma y por qué está cobrando tanto revuelo en este momento. Ahora, factores de riesgo psicosocial, que es un término como muy rimbombante, pero que de pronto cuando yo pregunto qué entiendes por, no tenemos esa dimensión, ¿no? Ese conocimiento. Se refiere a situaciones que nos provocan trastornos, ya sea de ansiedad, alteraciones del sueño,
estrés grave y problemas de adaptación. Tenemos factores de riesgo psicosocial en nuestra vida diaria, en nuestras interacciones como seres humanos, pero la norma se atañe específicamente a los que están relacionados con las interacciones en el trabajo, ¿ok? ¿A qué se refiere? A circunstancias que derivados de nuestro trabajo, a la naturaleza social de nuestro relacionamiento, de nuestros puestos de trabajo, de nuestra jornada, de nuestra exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador durante el trabajo desarrollado, ¿ok? Causan enfermedades físicas y emocionales y por exponernos a periodos prolongados, ¿no? Y aquí es donde entra un tema muy importante. Resulta que la exposición prolongada de factores de riesgo psicosocial laboral causa, bueno, en general, factores de riesgo psicosocial causa riesgos a la salud. Estos riesgos o enfermedades a la salud. Estos riesgos van a ser incorporados a la lista en el 2021, o sea, ya casi a la vuelta del día, a la lista de enfermedades del trabajo. Es decir, vamos a poder tener a colaboradores incapacitados por los riesgos a la salud derivados de factores de riesgo psicosocial, enfermedades físicas y emocionales también, que hoy no están ahí adentro, ¿no? Entonces, este es uno de los principales motivos por los que está generando tanto revuelo, ¿no? Vamos a tener un impacto si no trabajamos en la norma, si no hacemos un plan adecuado, vamos a tener un impacto en el riesgo de trabajo que se nos podría llegar a incrementar si los colaboradores se incapacitan por estas razones, ¿no? ¿Qué específicamente son estos riesgos psicosociales? Maltratos, insultos, burlas, humillaciones. Esto es lo que define la norma, ¿no? Ridiculizaciones al trabajador, realizadas de una manera continua y permanente, ¿ok? La norma habla de 7 factores de riesgo psicosocial. Primero, condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo. DASH, no solamente es si estoy expuesto a químicos o estoy expuesto a trabajos con electricidad, a algo en donde se corre en riesgo mi salud, sino, por ejemplo, ¿qué pasa con una pandemia? ¿Qué pasa con que tengo que ir a trabajar y necesito usar cubrebocas? Es un factor de riesgo psicosocial, ¿no? Vamos dibujando esta parte. Cargas de trabajo que exceden la capacidad del trabajador, exceso de responsabilidades. Mi autonomía para influir en la capacidad o en la falta de control del trabajo. Es decir, estoy en una línea de producción nada más metiendo algún producto a una caja, por ejemplo, o tengo la autonomía para dirigir mis actividades, la de un equipo de trabajo, qué hago primero, qué hago después, ¿no? A esto se refiere. Son factores peculiares y particulares de la dinámica y de la integración de los miembros de la organización. Pero tenemos otros 3 que son muy importantes. Conflicto entre la interferencia, trabajo y familia. Antes nos quejábamos que no teníamos la oportunidad de tener trabajo-familia. Hoy a lo mejor nos estamos quejando porque ya quiero, por favor, regresar a la oficina, ¿no? Les doy un dato, solamente el 20% de las empresas en México estaba adaptada para trabajar home office, ¿no? Algo que nos vino a enseñar la pandemia es que esta ley que ya se había promulgado a favor del home office se veía como una remota posibilidad, ¿no? Hoy es una realidad completa y absoluta y es todo lo que esto nos trae, ¿no? El famoso teletrabajo o el trabajo desde casa o el home office también conocido, ¿no? Habla muchísimo, un capítulo entrado sobre liderazgo y relaciones negativas. Liderazgo nocivo, dice la norma específicamente, ¿no? Y obviamente esto es de jefes a subordinados y violencia laboral que se puede dar entre compañeros, de jefes a subordinados,
y entre todos los miembros de la organización, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando entonces con estos factores de riesgo psicosociales? Que a través de la norma, la Secretaría del Trabajo entra en atribuciones para alinear cómo se deben llevar a cabo estas interacciones dentro de la organización para el bienestar de los colaboradores. Mejorar la productividad, obviamente, ¿no? Porque México es de los países que menos productivo es, a pesar de, comparados en la OCDE, por ejemplo, a pesar de tener las horas laborales más largas a nivel mundial, incluso comparados con China, y además el menor número de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué forma esto nos está alterando a la productividad, a los riesgos de la salud? ¿Por qué? Porque el IMSS se está dando cuenta que están teniendo muchos casos, atención a riesgos derivados, a un tema que viene de trasfondo psicosocial laboral, ¿no? Y esta es la razón por la que se metieron a regular esta norma, mal llamada la norma del estrés o de los millennials, porque es una norma que habla 2 veces en su texto de estrés. Habla más bien de interacciones dentro de la organización y cómo se deben de regular, ¿ok? Por lo tanto, tiene que ver más con liderazgo, tiene que ver con desarrollo organizacional, tiene que ver con apoyo social, con administración del tiempo, con evaluación de desempeño y con comunicación organizacional. Ahora, el tercer concepto muy importante que quiero delinear aquí es el acontecimiento traumático severo. Todos en nuestra vida, a lo mejor alguna vez, desafortunadamente, hemos tenido una situación que nos podría llevar a tener un acontecimiento traumático severo. Lo que regula la norma son acontecimientos traumáticos severos dentro, o ATS, que me van a escuchar hablando mucho, dentro del entorno laboral. ¿Ok? Es un hecho experimentado durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte, obviamente no mía, puede ser de un compañero, y que representa un peligro real o una amenaza a la integridad física mía o de varias personas, y que esta amenaza de mi vida causa un estrés postraumático para quien lo sufre o para quien lo presencia, ¿no? Evidentemente. Suceden en el trabajo y los define o acota perfectamente la norma refiriéndose a durante la jornada laboral o en una comisión de trabajo o en trayecto, tal cual como los riesgos de trabajo, ¿no? Por ejemplo. Esto se refiere ahorita vamos a ver entonces a la guía referencia 1. Vamos a hablar con un poquito más de detalle. Al tratarse de interacciones particulares de una organización y que el gobierno a través de la Secretaría del Trabajo pretende regular estas interacciones para garantizar un sano relacionamiento de los individuos y fomentar la salud psicoemocional de los colaboradores, se trata claramente de un cambio organizacional en la forma en la que interactuamos, en la forma en la que llevamos el desarrollo de la organización, como hasta entonces se había planteado, ¿no? Es un cambio que les tengo la noticia, llegó para quedarse. No es, siempre que damos un curso de la norma, les digo, no es como una fiesta de disfraces, o sea, no es que yo me pongo el disfraz de la norma y al terminar me voy a mi casa y me lo quito, no. Es una forma, es un cambio organizacional porque es un cambio en la forma en la que venimos interactuando dentro de la organización y así debe ser concebida. La norma no son solamente encuestas, no son solamente darle 2 pláticas al personal, es un cambio organizacional de raíz, ¿ok? Tiene que ver con estos 3 conceptos: identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial, entorno organizacional favorable y acontecimientos traumáticos severos. Cada uno de estos 3 hay que identificar, analizar y prevenir. Con la finalidad, obviamente, el cambio tiene esta finalidad de proteger las conductas ofensivas en el entorno laboral, humanizar a la empresa, reducir el riesgo de estrés laboral en las organizaciones, obviamente, mejorar la cooperación entre compañeros,
mejorar las interacciones laborales y que obviamente esto tenga una repercusión en nuestra salud física y emocional, ¿ok? Estas tres situaciones que hay que hacer: identificar, analizar y prevenir. En estas tres dimensiones, factores de riesgo psicosocial, acontecimientos traumáticos severos y entorno organizacional, se deben de, al momento de llevar a cabo o de implementar, mantener al momento de la ejecución en 3 niveles: implementación, documentación correcta y adecuada y mantenimiento. Tenemos muchos clientes que son empresas Great Place to Work, que tienen implementado ya el método Solve, que vienen trabajando con la norma 25 de igualdad, por ejemplo, pero que no tienen una correcta documentación y un apropiado mantenimiento. No cumplen. ¿Okay? Para cumplir con la norma es necesario ejecutar estos 3 niveles: implementar, documentar y mantener. Que los acontecimientos traumáticos severos, identificados, prevenidos y analizados; factores de riesgo psicosocial, identificados, prevenidos, analizados en estos otros 3 niveles. ¿Okay? Entorno organizacional, identificados, prevenidos y analizados en estos otros 3 niveles. Entonces, llegamos a este punto. ¿En dónde? ¿En dónde deberíamos estar hoy, 13 de agosto del 2020? Les puedo decir que de todos nuestros clientes, no sé, solamente un 10, un 20% de los clientes tenían presupuesto incluir una implementación de la norma 035, los muy previsores, ¿no? La gran mayoría nos agarró esta norma antes de la pandemia con las manos en la puerta, ¿no? Con, híjole, la verdad es que no tengo presupuesto, no sé bien cómo lo vamos a hacer. Pues vete y tómate un curso, ¿no? Y regreso y me encuentro con la norma, que además está escrita pues un poco como en código Morse, ¿no? Porque hace referencia al numeral 4.1 del 5.3 y el 8.1 se refiere al 4.2, ¿no? Y entonces cuando después de que llegué y me tomé el curso, llego a mi escritorio y lo trato de implementar, resulta que no puedo. Resulta que no sé ni por dónde empezar, o resulta que lo estoy haciendo incompleto. Lo primero que quiero que entendamos es que al ser un cambio organizacional, la implementación de la norma 035 no es algo que sea una responsabilidad exclusiva de recursos humanos. Es un cambio organizacional que debe de venir como están los preceptos de recursos humanos. Hay un precepto que dice en recursos humanos y en cambio organizacional que las escaleras se barren de arriba para abajo. Es decir, cuando yo implemento un cambio organizacional, este tiene que venir de la alta dirección hacia abajo, ¿no? Para que este cambio realmente esté fundamentado, abrazado, apoyado por toda la organización. Debe de reunirse también un grupo interdisciplinario, ¿no? Recursos humanos, pero legal, porque es quien va a atender las auditorías o las visitas de la Secretaría y va a revisar las evidencias de cumplimiento, salud ocupacional, líderes internos que de pronto estas personas son quienes deberían de formar ese grupo interdisciplinario, ¿no? No es obviamente la alta dirección y directores generales o directores de las principales áreas quienes tienen que abrazar y acompañar. Como recursos humanos, nuestra misión es guiar, supervisar el cumplimiento, guiar ciertas funciones, pero no es en responsabilidad absoluta algo que deba ser nuestro, ¿no? Sin embargo, como es de la Secretaría del Trabajo y tiene que ver con contratos laborales y tiene que ver con lo laboral, es recursos humanos. No. Es importante que esto lo hagamos saber porque hay veces en que nos topamos con clientes que nos dicen, no, pues el director dijo que recursos humanos la tiene que implementar y ahí vamos, ¿no? Recursos humanos no es experto en temas de documentación, en temas de escribir procedimientos instructivos de trabajo, la correcta documentación, por ejemplo, ¿no?
y es muy importante que la norma se lleve a cabo en esas 3 dimensiones. ¿En dónde deberíamos estar? Considerando que cada una de las que existen para mí, o la forma en la que lo vemos así desde el despacho, 3 niveles de ejecución de la norma. Primero, lo que la misma norma define como fase 1, que son los puntos que deberían estar ya cubiertos, y los tengo ahorita en la siguiente diapositiva. Los puntos cubiertos ya para fase 1, que debieron haberse cumplido en octubre 23 del 2019. Esa fase ya debería estar en verde, cubierta toda. Cubierta en su implementación, documentación, y nada más deberíamos estar trabajando en el mantenimiento de esta primera fase, ¿no? Sí les mencioné que es una norma que llegó para quedarse y que además, una vez que ya la implementé, tiene una vigencia de 2 años. Esto quiere decir, como un ISO 14000 o 9000, que debemos estarla renovando cada 2 años, ¿ok? Aquí deberíamos estar con la primera fase cubierta y con una fase 2 que se vence en octubre 23, es decir, si me apuran, estamos a prácticamente 60 días, 65 días de que esto suceda, a un 80% de avance de fase 2 cubierta, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué contempla fase 2, pero esta debería estar ya en proceso, si no es que ya cubierta también, ¿ok? Y deberíamos estar ya vislumbrando la fase 3, que es la fase de mantenimiento de estas dos. Fase de mantenimiento de continuar con el proceso de cambio organizacional de lo que nos pide como requisito la norma en la fase 1 y en la fase 2, ¿ok? ¿A qué nos referimos específicamente en cada una de estas etapas? Me voy a permitir compartir con ustedes lo que es nuestra ruta crítica, que es un ejemplo, lo pueden hacer de otros muchos, pero este es un ejemplo de cómo nosotros lo estamos haciendo. Primero que nada, quiero decirles que cada uno de estos pasos, de estas fases, para su correcta documentación, conforme para que tenga conformidad como lo pide la Secretaría, necesita más de una evidencia, necesita más de una acción que se deba de llevar a cabo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto en donde cuando implementamos todo, estamos hablando de más o menos unas 105 acciones que se deben ejecutar para cumplirla de manera integral, ¿ok? Recordemos esto siempre, implementar, documentar y mantener por 2 años. Esto es en donde ya estamos atrasados. Si no lo has hecho, hay que hacerlo ya, lo antes posible, porque no hay prórroga. La última información que tenemos por parte de la Secretaría es no hay ni va a haber prórroga para implementación de norma 035. Entonces, estamos a unos cuantos días, ¿no? ¿Cómo empezamos nosotros o lo que debemos de tener al menos mínimos requeridos? La capacitación integral sobre la norma a este grupo implementador que ya les platicaba de qué forma tiene que conformarse de manera interdisciplinaria dentro de la organización, con sus registros adecuados de capacitación. Algo que es requisito indispensable en la norma, que es la capacitación y sensibilización a los líderes, y que además nos ha venido muy bien el que los clientes nos dicen, no es lo mismo que yo le diga a los líderes que ahora hay que cambiar un poco la forma de actuar, ¿no? Que ahora tienen unas ciertas nuevas responsabilidades, que es cuidar también el entorno organizacional, que es proteger conductas ofensivas, que es cuidar el balance del entorno organizacional favorable y de los factores de riesgo psicosocial y cómo afectan al liderazgo específicamente, ¿no? Sobre todo desde un punto de empoderamiento al líder.
¿no? No es como de, pues ahora ya es jarrito de Tlaquepaque, ¿no? Y ya no le puedes decir absolutamente nada a tu jefe porque te va a demandar. Porque además hay una desinformación absoluta. Si ustedes googlean la norma, les pueden salir barbaridades como, tu jefe podrá ser multado si incumple con la norma o si te estresa, ¿no? Cosa que es falso, al jefe no se le multa, se le multaría en su caso a la empresa. Y las multas, las vamos a ver ahorita más adelante, las multas no son porque te cause estrés, las multas son porque no documentas apropiadamente. Entonces, esta capacitación y sensibilización a líderes es vital porque ya vimos que uno de los factores de riesgo es justamente el liderazgo nocivo. Entonces, súper importante que cuidemos esta parte. Debemos identificar los puestos expuestos a factores de riesgo psicosociales. Debemos de trabajar con una política y documentación exhaustiva respecto a no solamente hacer un copy-paste de la que está en la norma, sino de qué forma la voy a adaptar, de qué forma voy a establecer un comité interno de revisión, de qué forma voy a establecer, como lo pide la norma, un comité de revisión continua de esta política. Una vez que ya tenemos como en un cambio organizacional esta parte de la pirámide sólida, el grupo implementador, los líderes, trabajada la política, entonces bajamos a aplicar la sensibilización a los colaboradores. Esta sensibilización para decirle algo que nos encanta de la norma, que es la norma tiene derechos y tiene obligaciones de los colaboradores, ¿no? Entonces es tu obligación, la empresa está trabajando ya en todo esto, ahora te digo que también es tu obligación hacer y cuidar esto, básicamente el entorno organizacional, prevenir conductas ofensivas, etcétera, ¿no? A partir de aquí, de esta sensibilización a colaboradores, obviamente, estamos ya previniendo, estamos ya informando, estamos ya comunicándoles de qué se trata la norma, ¿no? Y en este caso podemos ya soltarles una guía de referencia 1, que es la aplicación de acontecimientos traumáticos severos, que es este cuestionario, que no sé si lo han tenido oportunidad de revisar, es muy fuerte porque le dice a los colaboradores, tu vida ha estado en riesgo, has tenido a causa del trabajo una situación de estar amenazado o en peligro de muerte, y que muchas veces nuestra experiencia nos ha dicho que hemos tenido que hacer incluso intervención en crisis, porque es como tocarle al colaborador un punto súper sensible, ¿no? Dentro de la organización estábamos acostumbrados a trabajar con todo lo externo, con lo que es visible, ¿no? Lo que son tus resultados, lo que son tus métricas, lo que es lo que yo produzco externamente. Pero no nos habíamos preocupado, y este es el gran diferenciador de esta norma, en trabajar la parte mental, la parte emocional de los colaboradores para alinear esto y a ocuparlo a nuestro favor para mejorar y elevar la productividad de los trabajadores y la calidad de vida de todos. Entonces, si no hacemos una adecuada canalización, un adecuado tratamiento en la aplicación de los acontecimientos traumáticos severos, pues lo que nos va a pasar es que el 80% de la población va a salir con un acontecimiento traumático severo, porque a alguien que le digan hoy en día, oye, te han asaltado, tu vida ha estado en peligro, ¿no? El 80% de la gente contesta sí, porque tiene una necesidad tremenda de hablar, porque no estamos acostumbrados a ir al psicólogo, no estamos acostumbrados a atendernos estas partes emocionales. Sin embargo, cuando acotamos y decimos, sí, pero ¿qué crees? No es cuando saliste a pasear a tu perrito el domingo en la mañana, o no es así 5 años, es en el último mes, durante tu comisión de trabajo, ¿no? Cuando empezamos a acotar estas cuestiones. Entonces, la tendencia de Pareto se revierte y nos sale un 20% positivo, por ejemplo. En esto estoy hablando de una generalidad de lo que nos ha salido básicamente con la mayoría de nuestros clientes. Y un 80% positivo, ¿no? ¿Y para qué me sirve?
¿Cuál es la diferencia de que me salga 80% positivo, que me salga solo el 20%? Pues que con esos que me salen positivos son los que la norma me pide darles mantenimiento. A esos positivos los tengo que canalizar, tengo que aplicarles exámenes médicos y psicológicos y tengo que garantizar que ellos tengan un tratamiento psicológico y se atiendan ya sea en instituciones públicas o instituciones privadas que nosotros proveamos. No tengo la obligación de pagarlas, sin embargo, tengo la obligación de canalizarlos y de darle seguimiento a esa canalización durante 2 años. Entonces, creo que es importante o va recobrando cierta importancia, ¿no? Que nosotros cuidemos muchísimo el entorno en el que aplicamos las guías de referencia, ¿no? Cuando tengo a alguien, un prospecto de cliente, y me dice, ¿ya aplicaste? ¿Cómo vas en la norma? Uy, ya está todo. Ok, ¿qué hiciste? Ya apliqué las encuestas. Ya, no, ya, estamos mal. O sea, ¿solo hiciste aplicación de encuestas? Sí. Bueno, la aplicación de encuestas es solamente el 20% cumplimiento de la norma. Hay otros 80% de cosas que hay que hacer, que es en parte de esto y la siguiente diapositiva que vamos a ver, que tiene que ver muchas de ellas algunas veces con consecuencias de la aplicación de la canalización. Pero yo no puedo llegar a aplicarle un cuestionario que lo va a un colaborador que de entrada lo va a enfrentar con la muerte. Lo va a enfrentar con una situación que le puede desencadenar una necesidad de intervención en crisis, por ejemplo, como lo hemos tenido que llegar a hacer. Entonces, también tengo que estar preparado y saber qué es lo que me están pidiendo, preguntando a esos colaboradores y qué me va a detonar, ¿no? Necesito también, en fase 1, tener implementado y documentado los mecanismos y protocolos de denuncia, procedimientos, establecimiento del comité que va a revisar los casos, cómo van a ser, cómo se va a comunicar, quién lo va a difundir, etcétera, ¿no? Y una difusión editorial, una difusión de toda esta información que debe ser parte de la comunicación a los colaboradores para mencionar este tipo de cosas, ¿no? Reforzar cada uno de los contenidos de fase 1, que es súper, súper importante porque nos lleva a la fase de cubrir con la parte de prevención, ¿ok? Ahora sí, una vez que yo ya tengo implementado esta primera fase, una vez que ya le expliqué a los líderes, que ya le expliqué a dirección general, y que ya tengo un grupo implementador, que ya al menos tengo el marco de referencia, que es una política, que tengo la canalización, identificados quiénes son los que tienen acontecimientos traumáticos severos, que ya les expliqué qué son los factores de riesgo psicosocial, entonces voy a aplicar las encuestas. Entonces voy a decir y voy a preguntar cómo estamos internamente en factores de riesgo psicosociales y entorno organizacional favorable. Esta es la única diferencia junto con los ATS para las empresas que son micro o pymes. Las empresas que son micro o pymes no se hace encuesta de entorno organizacional, que es la de guía referencia 3. Si tu empresa es mayor a 50 empleados, entonces hay que aplicar la guía de referencia 3, que es básicamente la suma de estas dos. Es la misma, pero están englobadas en una sola, ¿no? Es ahora sí preguntar cómo estamos por cada una de las categorías y dimensiones de estos factores de riesgo psicosocial, analizar, como pide la norma, cómo estamos en los 3 niveles que pide la norma. A nivel empresa, a nivel grupo, ya sea área o centro de trabajo, y a nivel individual. Publicar estos resultados, que ese cumplimiento de publicaciones es motivo de sanción, el no hacerlo, y elaborar a partir de aquí un plan de acción. Entonces, si no hemos aplicado la norma, si no hemos aplicado esta fase 2, para poder llegar a tener el plan de acción ejecutado, ¿no? Pues estamos ya como muy tarde.
Y sí, mi recomendación sería corramos porque estamos ya sobre el tiempo para que podamos llegar a este punto, ¿no? Ejecutar un plan de acción que es un proyecto a 2 años. ¿Qué es lo que voy a hacer para corregir, para modificar lo que me salga aquí? Porque les voy a decir una cosa, tenemos clientes que el resultado es que están de la patada, salieron muy mal. Ok, pero si tienen todo documentado e implementado perfectamente, no van a tener un grave problema, porque la norma lo que sanciona es la no documentación, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar en la ejecución de ese plan, vamos a darle seguimiento a las evaluaciones médicas, psicológicas de quienes salgan con la colorimetría delicada, como lo pide la norma, ¿no? Vamos a prepararnos para recibir una visita de la Secretaría y vamos a dar mantenimiento a esta norma, ¿no? A continuar de manera permanente con los planes de acción, con la campaña de difusión de contenidos para prevenir los riesgos a la salud, para trabajar temas de auxilios psicológicos, etcétera, ¿no? Hasta aquí todo antes del COVID, ¿no? Entonces, en súper resumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues la norma tiene 13 capítulos. Yo digo que son 10 de carnita, porque son 10, uno es de bibliografía y otro hace referencia a otras normas, que es súper importante. Para cumplir la norma 35 debes de cumplir con la norma 19 y con la 30, sí o sí, si no, no se cumple. Entonces, no es solamente aplicar encuestas. Son más de 150 acciones que hay que ejecutar, documentar, en estos 3 niveles: implementación, documentación y mantenimiento. Implementación significa sensibilizar, capacitar, encuestar, canalizar, evaluar, ¿no? Documentar significa generar evidencias para cada acción y cumplimiento que sean válidas a los criterios de la Secretaría del Trabajo. Mantener significa darle continuidad al proceso de cambio, significa atender a los nuevos ingresos, significa que es renovable cada 2 años, significa que hay que darle seguimiento a los casos positivos en exámenes médicos, significa que hay que darle un mantenimiento a los mecanismos de denuncia, significa que debemos de trabajar en un mantenimiento para una posible inspección, ¿no? Entonces, es algo que no se hizo 5 minutos y ya la implementé. No, es algo que debemos, inclusive les comento yo a mis clientes, es algo que debemos incluir ya en nuestro presupuesto, ya. Porque un año hay que hacer encuestas, o sea, un año es fase 1 y otro año es fase 2. Entonces, debemos incluir en nuestros presupuestos aplicación y mantenimiento de temas que tengan que ver con norma 035, que se pueden alinear, por supuesto, con todos los esfuerzos adicionales organizacionales, pero que es muy importante documentar como tal, como norma 035, para poder cumplir con estos requisitos, ¿no? Ahora, hay algo que a mí me gusta mucho hablar, no por infundir miedo, sino porque es una realidad. La norma como tal no habla de sanciones. Las sanciones administrativas se encuentran escritas en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. La norma hace referencia a este reglamento, ¿no? Y en este reglamento es donde se encuentran las sanciones administrativas en caso de incumplimiento. Entonces, muchas veces tenemos prospectos de clientes que me dicen, oye, es que no tengo dinero, no puedo, no hay presupuesto. Ok, perfecto. Con muchísimo gusto te podemos ayudar a que tú sepas cuáles son los riesgos que corres en caso de incumplimiento y en caso de que tú decidas o en caso de que la organización decida no cumplir. Primero que nada, es importante que sepas que las sanciones son en UMAS. La UMA está actualizada en 2020 en 86-88 y que son no por registro patronal, sino acumulativas por número de colaboradores. ¿Ok? Entonces, las
sanciones van entre 50 a 3,000 UMAS a criterio de la autoridad. Y te invito a que hagas, por ejemplo, una multiplicación de 100, que es de las leves, por 86,88. Son 8,600 pesos por colaborador, por estos primeros 3 rubros. Los siguientes se duplican entre 250 a 5,000 por los siguientes rubros. Entonces, es un ejercicio que podemos hacer de pronto cuando nos corresponde también convencer a las autoridades dentro de la organización, ¿no? Por ejemplo, no difundir información a los colaboradores. Esta me encanta y la pongo de ejemplo porque tengo a veces, hemos tenido clientes que nos dicen, oye, no quiero que digas qué es la norma, no quiero que digas nada de factores de riesgo psicosocial. Vamos a trabajarlo como un plan de wellness, pero no quiero nada de la norma porque no quiero que la gente se vaya a espantar en ese sentido, ¿no? Bueno, ok. El no difundir la información como lo pide la norma tiene una sanción de 250 UMAS, que en una empresa de 100 empleados es una sola sanción de 2,171,000 pesos. Entonces, seamos cuidadosos con esta parte, ¿no? Y finalmente les traigo este regalito que le prometí a Deriac, que es trabajar en este asunto que estamos viviendo de cómo está afectando los riesgos psicosociales y acontecimientos traumáticos severos, o cómo nos está afectando por el COVID y qué deberíamos estar haciendo a este respecto. Bueno, definitivamente la pandemia nos trae una elevación en los riesgos psicosociales y en los acontecimientos traumáticos severos, incluso personales, no solo laborales, personales, ¿no? Estrés, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño por la misma pandemia. Ahora, cuando además de esto yo me meto adentro a la casa del colaborador, a trabajar allá adentro, pues se une con temas de situaciones incómodas, no tengo el espacio adecuado para trabajar, estoy trabajando en el piso, en el sofá, recargado en un cojín, y a lo mejor un fin de semana está bien o una semana incapacitada está bien, pero 5 meses, ¿no? Empieza ya a generarnos una alteración. Por eso les decía, el 20% de las empresas en México solamente estaban preparadas para trabajar home office, ¿no? ¿Qué pasa con los que sí tienen que salir a laborar, ¿no? Veo a los chicos de Adrián ya ahí en las oficinas, ¿no? Debemos de trabajar porque obviamente un tema de pandemia es una condición peligrosa e insalubre. Es interferencia, trabajo, familia, ¿no? No hay escuela, o no tengo a los hijos aquí, pues sí, pero estoy trabajando, pues sí, pero están en su casa, ¿no? ¿Qué adecuaciones internas debo de realizar a este espacio y a trabajar y a convivir todos dentro del mismo espacio? A los excesos de cargas de trabajo porque recortamos la plantilla y entonces ahora estoy haciendo la función de 2 o 3 personas al mismo tiempo. Las jornadas de trabajo extendidas, porque pues ya no me traslado, ya no me tengo que salir corriendo para tomar el autobús o salirme antes del tráfico. Estoy trabajando más horas de las que debería, estoy trabajando incluso fines de semana, en pijama y en pantuflas, pero estoy trabajando desde mi casa, y son jornadas de trabajo extendidas. Tenemos problemas de liderazgo nocivo por incomprensión de los jefes a toda esta situación, y es responsabilidad y deber de la organización el prevenir estos factores de riesgo psicosocial, generar acciones preventivas y acciones correctivas, sobre todo también en colaboradores en donde su vida está en peligro porque tienen que exponerse a la interacción, porque son empresas de primera necesidad o porque ya se reactivó el semáforo y tenemos que regresar a actividades esenciales y necesitamos empezar a trabajar con ellos, ¿no? Entonces es súper importante que lo consideremos dentro de nuestros planes de acción de fase 2, que adaptemos la política en caso de ser necesario, ¿no? En esta fase de mantenimiento o de acciones correctivas por COVID, ¿qué podemos hacer para mitigar estos riesgos? Primero que nada, ya debimos haber tenido identificado los puestos expuestos. Esto es parte de fase 1. Entonces,
el COVID nos viene a traer una necesidad de volver a identificarlos. ¿Cuáles son específicamente los que están expuestos por COVID y hacerle una acción correctiva a eso? Identificar a los sujetos que así ya les hubiera aplicado la guía 1, que es ATS, acontecimientos traumáticos severos, ahora porque por ir a trabajar se contagiaron, o porque estuvieron en contacto, o porque son del grupo que se tuvo que encuarentenar porque alguien de su grupo o de su área estuvo con COVID, y la sensación, la falta de sueño, la angustia, más que te causa, ¿no? Eso es un gran acontecimiento traumático severo. Habría que volver a aplicar a esos colaboradores en específico la guía referencia 1. Establecer mecanismos de tratamiento y canalización a los que nos salgan positivos en esta segunda reaplicación. Asegurar una correcta comunicación. Acuérdense que un factor de riesgo psicosocial es la comunicación apropiada. Entonces, asegurar una correcta comunicación para nuestros colaboradores respecto a las medidas que hay que tomar, respecto a las opciones que tienen para atención médica, atención psicológica, de qué forma la empresa está ya atendiéndolos, porque la autoridad lo va a asumir como ya, o sea, esto era parte incorporado a la norma 035, ¿no? Entonces no es como de, ay, por la pandemia, entonces empecé a darles información sobre atención psicológica. No, incorpóralo todo y documentalo dentro de NOM 035 y parte de tus acciones, ¿no? Temas muy fuertes que estamos trabajando ahorita es, con esto de trabajo remoto, con esto de trabajo a distancia o de desfases o de que solo puedo tener al 20% de la población o al 30% de la población en el centro de trabajo y no estamos todos juntos, ¿de qué manera estoy adecuando el liderazgo, la retroalimentación y la evaluación de desempeño que habla la norma que debe de tener el colaborador? Así como trabajar también en temas de tratamiento, de intervención en crisis y denuncias, ¿no? Asegurar la correcta comunicación para que el empleado tenga EPPs, que son los equipos de protección personal, que sepan que tienen y cuentan con apoyo social, porque a lo mejor estamos brindando apoyo para las mamás que trabajan y que no tengan que venir, o que tengan apoyo en X guardería, aunque no están ahorita trabajando en las guarderías, etcétera, ¿no? La línea de denuncia, o si tienen una línea de atención psicológica, o canalizarlos a su centro de salud más cercano en caso que necesiten. Incluso para algunas empresas de ciertos tamaños, el tema de aplicación de pruebas de manera preventiva. Todo esto forma parte de, porque es una condición peligrosa e insegura de un ambiente de trabajo que es parte de uno de los factores de riesgo psicosociales. ¿Ok? Pues con esto, chicos, estoy llegando al final de la presentación. Quiero agradecerles a todos su atención. Tengo unos momentos para que podamos manejar algunas dudas. Vi por ahí que de pronto había algo en el chat, así que voy a leer algunas de las preguntas. Patricia Hernández me pregunta que si las encuestas se pueden aplicar por recursos humanos. A ver, no confundamos, hay dos tipos. O sea, uno, las encuestas que son la guía referencia 1 y la guía referencia 2 y la guía referencia 3, sí se pueden aplicar por recursos humanos. Lo que la norma habla es que los exámenes médicos para quienes salen positivos se tienen que aplicar por lo que regula la norma 30, que es la norma de salud, que tendría que ser especialistas en la salud, ¿ok? No sé si con eso respondí. No, Galaxy S20 que pregunta, ¿existe una guía oficial para cumplir con los puntos de cada fase? No existe. La presentación se las vamos a compartir, sí, claro que sí. La norma, esta es una muy buena pregunta, Liliana Albarrán. Si la aplicación de la norma tiene una vigencia de 2 años, ¿cómo aplica a los nuevos ingresos? Pues es que justamente tienes que incluirla dentro de tu programa de inducción a nuevos ingresos, ¿no? Tenemos que esa es precisamente la fase de mantenimiento, Liliana. Hay que aplicar las encuestas, no la 2 y la 3, sino la 1.
y trabajar con la fase de sensibilización y demás con nuevos ingresos. Hay que desarrollar un programa de inducción para incorporar esto. Voy a dejar de compartir mi pantalla para ver si puedo ver un poquito mejor el chat y sus preguntas, o si alguien, no sé si se usa, pero alguien quiere las preguntas, abrir su micrófono. Si me permites, Irazu, voy a hacerte algunas preguntas que aquí tengo, que algunos han hecho de manera personal. Sí, adelante. Elda Telles pregunta si se podría ahondar un poco en la identificación de puestos expuestos que menciona en el chat que estás presentando. La identificación de puestos expuestos. Ok, muy bien. Esta es una de las lagunitas que presenta la norma, entre otras varias, porque no nos define o no tiene una definición clara y precisa. Nosotros quiero decirles que hemos estado, desde que inició la norma, muy apegados justo a las personas que la redactaron. Hemos tomado muchísimas capacitaciones con el doctor Francisco Tornero y la gente de la Secretaría del Trabajo, el doctor Apolonio Juárez también a este respecto. Y es de ellos esta respuesta que voy a otorgar. La identificación de los puestos expuestos es simplemente conociendo cuáles son tus factores de riesgo psicosociales, simplemente y conociendo la naturaleza de tus puestos. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una organización que tiene un hospital, ¿no? Que tiene personal, que tiene contacto con la gente. ¿Quiénes serían las personas que tendrían hoy, a lo mejor ya cambió, pues identificación de puestos expuestos a factores de riesgo psicosociales? Hoy te diría yo que todos. ¿Por qué? Pues todas las personas que estén enfrente trabajando con alguien que pueda tener un tema de COVID. Por eso hablaba yo de una reidentificación de puestos expuestos. Por ejemplo, tengo un cliente que es un call center que están expuestos continuamente a violencia, no solamente laboral, sino por parte de los mismos clientes. De pronto estos que pues habla súper enojado y le puedes hasta recortar su familia a la persona que te está atendiendo, y que si lo ves fríamente, pues pobre, él finalmente está fungiendo nada más con una actividad, ¿no? Esa es una persona que está expuesta a un factor de riesgo psicosocial. A las personas que viajan constantemente, ¿no? Tienen interferencia vida, familia, o sea, nos iríamos por cada uno de los factores de riesgo psicosocial, identificando quiénes son las personas. Por eso es también tan importante la parte de la implementación, porque tenemos que explicar y documentar de qué forma hicimos la identificación de cada uno de estos puestos, por ejemplo, ¿no? O de cada uno de estos pasos. No sé si con eso ya respondí un poquito la pregunta. Yo creo que sí. Hay otra pregunta de Amairani Salazar que dice, si nosotros aplicamos las encuestas el año pasado, pero creemos que con lo que estamos viviendo se modificó completamente, la pregunta ¿sería bueno aplicarlo otra vez? A ver, cuando hablamos de encuestas, término como mal aplicado, porque englobamos la guía de referencia 1 y la 2 o la 3. Deberíamos de hablar separadas. Una cosa son acontecimientos traumáticos severos, que es la guía de referencia 1, y otra es la guía de referencia 2 o 3, que es la que habla de los factores y el entorno. La guía de referencia 1, que son acontecimientos traumáticos severos, se deben de aplicar a todos los colaboradores y se deben de aplicar a cada nuevo ingreso que yo tenga. Es por empleado. Entonces, no solamente con el COVID, es cada que yo tuviera un empleado de nuevo ingreso, le debería de estar aplicando también la encuesta 1, que es la acontecimientos traumáticos severos. Ahora, si la pregunta va referida a factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional favorable, yo te diría, a lo mejor el deber moral sería sí. No estás obligado a hacerlo, si ya lo documentaste, ya lo hiciste, no estarías obligado a hacerlo, salvo que tu empresa fuera a lo mejor un hospital, en donde crees que sí vas a tener un tema así como muy fuerte. Lo que podría ser mi sugerencia es, detecta tus planes o detecta
sí tienes este tipo de casos y establece una acción correctiva que puedas incorporar a tu plan de acción, ¿no? Eso es lo que sería, pero como de volver a aplicarla toda la segunda o tercera guía, a lo mejor moralmente puede ser que lo quieras hacer, no, o sea, no estás obligada por la ley a hacerlo, ¿no? La norma no lo pide solo cada 2 años. Perfecto. Isis Rodríguez tiene una pregunta con respecto al número de personas y en ese sentido creo que no se ha entendido que la norma se aplica a toda la compañía, no por sucursales, pero ese es mi punto de vista, te la voy a plantear. Toda la organización es una pregunta interesante porque aquí hay una otra laguna de la norma. Se aplica a toda la organización y la secretaría llega por registro patronal, ¿no? Entonces, todos los registrados bajo un mismo registro patronal van a ser sujetos de revisión. Dije que son 3 niveles, las A, B o C. Las micro, que son menos de 15 empleados, entre 16 y 49 y más de 50. Por centro de trabajo. Sin embargo, si tú los tienes a todos registrados bajo el mismo registro patronal, el registro es completo, o sea, y se debe de realizar la documentación por centro de trabajo. Ahí sí, si tienes sucursales, si tienes filiales, la documentación es por centro de trabajo. Puedes hacer acciones globales como capacitación, como la norma, como la política, como la aplicación de las encuestas. Sin embargo, la documentación es por centro de trabajo. Muy bien. Y ahí me recordó algo que también es una recomendación que nos hace mucho el doctor Apolonio, es si tú eres de estas empresas que de pronto por temporalidad tienes una rotación en temporada o estás como rozando entre la B y la C, ¿no? Que es básicamente donde está la diferencia, si tus planes de crecimiento a futuro son en un mediano plazo llegar a los 50 empleados, por favor atiendan bajo la C, ¿ok? Que la única diferencia es la aplicación de la guía de referencia 3, que serían las otras 20 y tantas preguntas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la aplicación de un cliente no tienen en costo diferencia, o sea, realmente es solamente unas preguntas más en una encuesta, pero sí puede resultar en sanciones una diferencia abismal si tú solo aplicaste la B y no la C. Entonces, en ese sentido, el lineamiento y el criterio de la norma es más vale que sobre y no que falte, ¿no? Muy bien. Elda Pérez te pregunta, Irazú, ¿cómo se miden los puntos 2, 5 y 3? ¿Y cómo mides la interferencia de trabajo y el liderazgo nocivo? ¿Cuáles puntos 2, 5 y 3? Así viene, la verdad es que no entendí la pregunta. Es 2,5 y 3. No sé si se refiere específicamente a la norma. Es difícil, pero la otra parte dice es cómo mides la interferencia de trabajo y el liderazgo nocivo. Bueno, la norma tiene preguntas específicas. Sí, me queda claro. En la guía de referencia 2 hay preguntas específicas para medir interferencia, que por cierto, eso es otra aclaración que quisiera hacer. No se quieren meter a modificar las preguntas de la norma. O sea, usemos las guías como están hechas, porque sí da la posibilidad, pero hay una medición debemos de tener cumplimiento a la confiabilidad y la validez a través de Covach, la aplicación de muestreo, etcétera. Entonces, de verdad, no se quieren meter a crear ustedes su propia encuesta, porque donde llegue la autoridad y se dé cuenta que a lo mejor sus lineamientos para haberlas modificado no cumplen con los criterios de Covach que están explícitos en la norma, van a anular todo lo que es la encuesta y las acciones derivadas de la misma. Entonces, es un riesgo súper alto el querer hacer eso. Ok, aquí hay 2 preguntas que están muy similares. Una es de Irán Reyes y la otra es de Alejandro Zaragoza.
Es con respecto a la encuesta a la gente reciente ingreso por acontecimientos traumáticos severos. Ambos se extrañan de que cómo se evaluará si ya la persona trae algún acontecimiento traumático severo. ¿Cómo les afecta a ellos si ya lo traen de fuera? Es una buena pregunta. Quiero puntualizar aquí dos cosas. Primero que nada, he encontrado ya varias empresas que están haciendo, a mí no me parece ético, sin embargo es algo que me estoy encontrando, están haciendo acontecimientos traumáticos severos como parte de la psicometría de inicio. Es decir, al candidato, antes de que la empresa, de que un candidato entre a la organización. Me parece que es falta de ética, sin embargo, hay quienes están aplicándolo ya. Es muy válida esta pregunta. Recuerden que hay acontecimientos traumáticos severos y la norma, la guía, lo que dice es un acontecimiento traumático severo laboral, es decir, aunque te haya pasado en tu trabajo anterior, si es laboral, sería nuestra responsabilidad darle seguimiento y tratamiento, definitivamente. Ahora, la norma, la guía, lo que dice es, durante el último mes has tenido esos trastornos de sueño por lo que pasó hace 2 años, durante el último mes no has podido dormir, durante el último mes has tenido pensamientos recurrentes de eso que pasó hace 2 años. Si la respuesta es sí, aunque haya pasado en el trabajo anterior o antes del anterior, hay que tratarlo, hay que canalizarlo, porque significa que es una persona que tiene un tema. Nos llegó a suceder de una persona que tuvo un intento de secuestro, él y toda su familia. Y cuando le aplicamos, de hecho tuvimos que hacer intervención en crisis, cuando aplicamos la guía de referencia 1, justo salió este tema, tuvimos que hacer intervención en crisis y obviamente pues esa persona es urgente canalizarlo, definitivamente. O sea, lo que estás rascando es, estamos tratando con personas, estamos tratando con seres humanos, con sentimientos, con emociones, no es como una carpeta más, ¿no? Entonces, si nos estamos denotando que tiene algo emocionalmente que no se ha atendido, pues si es un tema laboral, pues se tiene que tratar, ¿no? Nuestra responsabilidad y el trabajo está en determinar si es un tema laboral o si es un tema personal, es decir, si ocurrió en el trabajo, ya sea en el mío o en el otro previo, o si es un tema que trae con su esposo o con que lo asaltaron el sábado en la mañana paseando al perrito en el parque o dónde, ¿no? No sé si con esto respondo la pregunta. Yo creo que sí. No veo ninguna otra pregunta que sea diferente. Todas están referidas. La última es de Rosy Martínez, pero creo que ya la contestaste con respecto al número de personas por centro de trabajo. Ya dijiste, bueno, si está en el mismo registro patronal, es para todos y tienen distintos tipos de registro patronal. Bueno, pues se aplicará de acuerdo al tamaño, ¿no?, de la muestra. Menos de 15, menos de 50, más de 50. Así es. Creo que está explicado. Había una pregunta por ahí que me gustaría nada más aclarar, importante. Hay empresas que tienen, y aprovechando que además parte de nuestro grupo es Match Group, que es una empresa de outsourcing. Hay empresas que tienen personal tercerizado. Recordemos siempre que por la ley en México, las empresas que tienen personal tercerizado tienen también una obligación solidaria, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si están dentro de mi entorno, dentro de mis instalaciones, dentro de mi centro de trabajo, debo, 1, corroborar con mi proveedor tercerizado que está aplicando la norma, y si no, soy solidario responsable. De todas formas, debo darle a los colaboradores de ese tercerizado que están en mi centro de trabajo las políticas, los mecanismos de denuncia, lo que sea, para que ellos puedan sentirse cubiertos en factores de riesgo psicosociales en mi centro de trabajo.
esto va en línea con lo que dice el seguro, que somos patrones solidariamente responsables. Exactamente. Todo va en línea con el seguro. Exactamente, Víctor. Muy bien. No veo... Ah, sí, hay una aquí de Liliana Albarrán. Liliana Albarrán pregunta que si hay organismos oficiales que hagan preauditorías antes de que llegue a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y se refiere a organismos oficiales, no asesores. Van a ser las UBIs, todavía no están liberadas las unidades de verificación. Sí, lo prevé la norma y serán las unidades de verificación, también llamadas UBIs. ¿Alguna expectativa de funcionamiento de esas UBIs? Yo creo que, En mira, tiempo. de la pandemia atrasó todo. Creo que había ya una o dos que estaban arrancando. Los organismos oficiales son las UBIs. Creo que había nada más una o dos registradas la última vez que entré hace como un mes y estaban en proceso, todavía no tenían el documento oficial. O sea que tranquilamente pueden iniciar el mes que entra. Sí. Perfecto. Pues Toño, no tenemos más preguntas. No sé si quieras dar por cerrado esto. Pues les agradezco. No, adelante, Ira. Les agradezco muchísimo a Deriac, obviamente a mi empresa hermana Match Group, que nos dio. Quisiera nada más mencionar que tenemos ya, estamos en la Ciudad de México, pero tenemos presencia a nivel nacional, que tenemos personal laborando ya de nuestra firma en San Luis Potosí. Está por ahí Carmen y Angélica, así que cualquier tema estamos a la orden, ¿no? Es un tema que da para mucho. Y que llegó para quedarse, como les mencioné. Muchas gracias. No, al contrario, eso a ti y a Match Group por ese apoyo, y yo sé que no es la primera ni la última de muchas intervenciones que tengamos, gracias, aprovechando la experiencia que tienen, no en este tema, sino en una gama muy amplia de temas, y realmente pues esto es lo que hacemos, llevarle al socio información que le sirva en un momento dado para la toma de decisiones. Entonces, pues mira, el tiempo es un enemigo que no perdona, y a nombre del consejo directivo mío propio y de ADEREAC, agradecemos mucho tu participación. Ya nos dijiste que nos vas a compartir la presentación misma, queremos llegar a los que se registraron, y pues nuevamente muchas gracias por todo, y decirte que ADEREAC es tu casa. Gracias. Muchas gracias. Sí lo sentimos. Muchas gracias. Gracias a todos, buenas tardes y a terminar el día. Gracias. Gracias, excelente ponencia. Gracias, buenísimo. Muy buena plática, gracias. Gracias, Jesús, gracias. Gracias a ustedes.